Hoy vamos a hacer torta invertida de manzanas, así que sin más, comencemos. Para esta torta vamos a necesitar 2 manzanas, en este caso son rojas, y las colocaremos a medida que las vayamos pelando en agua con limón para que no se oscurezcan. Luego le van a sacar el corazón, ustedes pueden hacerlo si no tienen el aparato con cuchillo, y una vez que lo tengan sin el corazón las van a cortar en rodajitas, pueden ser más finitas o gruesas de acuerdo a vuestro gusto, y también así va a variar la cantidad de manzanas que necesiten, entre 2 y 3. El paso siguiente es hacer caramelo. Para ello pondremos en una sartén el azúcar y una vez que esté fundida le vamos a agregar 2 rodajitas de manteca. No se preocupen, todos los ingredientes los van a tener en la cajita de información aquí debajo del video. Cuando la preparación deje de espumar, estamos en condiciones de volcar a nuestro molde. En lo posible elegirán un molde de fondo desmontable. Este es de 27 centímetros. Allí colocaremos nuestro caramelo y luego con la ayuda de una espátula o una cuchara de madera tratarán de cubrir lo más que puedan las paredes de ese molde, siempre cuidando de no quemarse porque quema mucho el caramelo. Y luego lo dejaremos enfriar por completo. Mientras tanto prepararemos nuestra torta. Nosotros lo vamos a hacer en una batidora, pero ustedes también lo pueden hacer a mano. Vamos a poner 150 gramos de manteca con 200 gramos de azúcar y lo integraremos hasta que no se vea nada del azúcar y sea todo una pasta bien cremosa. Ahora integraremos uno a uno los huevos, esperando en cada paso hasta que se integre el huevo que hemos puesto. También agregaremos una cucharada de esencia de vainilla o cualquier otra esencia que a ustedes les guste. Y una pizca de sal para resaltar el sabor. Ahora empezaremos a agregar de a poco harina y leche intercalándola. Esta harina es harina leudante, son 400 gramos de harina leudante, pero si en su país no hay harina leudante, es lo mismo, harina común para repostería con algún leudante químico tipo polvo Royal. Una vez que esté todo mezclado, vamos a agregar una cucharada de ralladura de limón o de naranja. Y una vez que esté todo integrado, lo pararemos y haremos nuestra preparación en el molde. Al molde lo vamos a enmantecar íntegramente, paredes y fondo, arriba del caramelo, como están viendo en la imagen. Y una vez que esté todo enmantecado, vamos a empezar a poner nuestras manzanas en forma bien prolija. Este es el momento en que nos damos cuenta si nos alcanzó o no nuestras manzanas, de acuerdo al grosor que las hayamos cortado. En el centro les coloqué unas cerecitas al marrasquino. Y arriba toda la preparación. Ves que es un punto cinta, casi como si fuese el punto de un budín. Lo vamos a esparcir bien, le vamos a dar unos golpes para que se integre bien la preparación. Y ya casi una vez que esté nivelado, lo vamos a enviar al horno. El horno tiene que estar precalentado y en él va a estar más o menos entre 35 y 40 minutos a 180 grados. Cuando salga haremos la prueba del palillo y si sale seco está listo para desmoldar. Se desmolda en caliente y con mucho cuidado de no quemarse con el caramelo. Normalmente no queda nada pegado en el fondo, pero si llegara a quedar pegado lo despegan con mucho cuidado y ponen esas manzanitas sobre la masa. Les sugiero, si la ansiedad no les gana, a que la dejen enfriar, porque es mucho más rica fría.
Esta torta de manzanas invertida es una maravilla, así que si les está gustando este video regálenlos un like, acompáñennos suscribiéndose al canal, aquí debajo hay un botoncito rojo, apriétenlo y activen la campanita para que les avise cuando subimos más contenido. Y miren ahora cómo quedó por dentro, riquísima, súper húmeda y acompañada con esas manzanas caramelizadas riquísimas. Vamos llegando al final del video. Como siempre le decimos chau chau chau. Acá le dejamos 2 videos para que disfruten más de nuestro contenido. Será hasta el próximo video. Somos Experiencias R y a volar.